Hermanos, estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. La Biblia dice, así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hermanos, porque no nacemos con una sexualidad definida según el mundo y las ideologías. Los colegios cada mes están haciendo vestir los niños de niñas y las niñas de niños. Sacaron unas cartillas aprobadas por el gobierno para ir comenzando a despertar en los niños las inquietudes de que tú escoges el sexo que quieras desde pequeños para que vayan creciendo, porque mire cómo el enemigo está aprovechando. La Biblia dice, varón y hembra los creó Dios y puso una línea divisoria entre lo que es un hombre y una mujer. Llegó con unos desvíos terribles. ¿Te acuerdas que en esos 3 días de ayuno hubo un equipo? Tú te metiste entre ellos y comenzaron a orar y comenzaron a ayunar y a clavar. Este es el resultado. Me saca la foto y me dice, mire hermana, mire mi esposa, mire mis hijos. Estoy sirviendo a Dios porque Dios todavía hace milagros y maravillas. En el nombre de Jesús reprendo al devorador. Guarda la identidad de mi hijo y Dios le va a guardar la identidad de su hijo por causa. Enséñele a la niña, dígale, vea mamita, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ese cuerpo no lo puede tocar nadie. Vea papito, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ore por él. Y vamos a tener que prepararnos, hermanos, espiritualmente para luchar contra muchas cosas. Por eso tus hijos necesitan un papá lleno del Espíritu Santo, una mamá llena del Espíritu Santo. Hermano, Salmo 91, el verso primero de la Biblia del lenguaje actual. Dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Qué lindo dice el lenguaje actual. O sea, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Amén. Pasemos la noche. Me gustó mucho esa expresión. Pasemos la noche bajo la protección de Dios Todopoderoso. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Colóquele la mano a su hermano, a la persona que está al lado, al amigo. Bienvenidos los amigos, todos. Y dígale, Señor, háblale a mi hermano, háblame a mí. Atrévase a decirle, Señor, dinos no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír. Eterno Dios, te damos gracias en esta mañana por la palabra. Esta palabra que tiene poder, que es como martillo que quebranta la piedra, que tiene poder para liberar, para transformar, para sanar. Dios, gracias por esta iglesia. Gracias por el hermano Tomás, por su esposa, por sus hijas, por sus nietas. Gracias, gracias por los diáconos. Gracias por los que estamos aquí. Señor, toma la mente, el corazón, los pensamientos de mi vida. Toma mi ser. Dame esa unción. Ya pusiste una palabra en mi corazón, ahora suéltala a mi boca. Yo me coloco bajo la unción, bajo la aprobación, bajo el temor de Dios. La gloria para ti, solo para ti, la unción para mí. Unge la mente, el corazón, los pensamientos de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Háblanos, 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 Señor. Háblanos, 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 mi Señor. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. Que la palabra de Dios sea verdad en mi boca. Que la palabra de Dios sea verdad en mi boca. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Después del mensaje, vamos a escuchar un himno especial. Antes de hacer la oración final, después del mensaje. Un himno que pedí que cantaran. Le pedí anoche a la hija del hermano de Tomás. Es un himno muy bonito que es para la familia.
Jesús mismo, cuando se manifestó en carne, buscó una familia. Él buscó una chica de una población más o menos de 15,000 habitantes, una muchacha humilde, santa, limpia. Él había podido escoger una muchacha de un palacio, porque la sabía en ese tiempo. Pero no, el Señor siempre en su humildad, en su sencillez. Por eso es que la humildad es muy linda. Y trabaja esa área. Dame humildad, Señor, porque cuando uno es humilde, aporta mucho, aprende mucho y reconoce las fallas. Todos nos equivocamos, todos. Pero no hay cosa más linda que uno agachar la cabeza. Yo he contado, y lo cuento esta mañana para quienes no lo hayan oído. Mi hija mayor, claro, uno no estudia para ser padres, no. Y menos que me casé tan joven, de una vez misionera de 17 años, a los 18 años mamá. Y bueno, y al año quedó embarazada de la otra niña y ya a los 4 años, o sea, a los 21 años yo ya tenía 3 hijos. Tremendo, ¿no? Entonces mi hija mayor dice, el peor negocio es uno ser el hijo mayor de la familia. En parte, dijo, porque se pagan las novatadas y las inexperiencias de los padres. Y es verdad, es verdad. Entonces, por eso cuando yo les hablaba anoche de mi última hija, cuando estaba en la adolescencia, Dios le dio la oportunidad a ella de estar 5 años en África. Yo la vi durmiendo en el piso. Dios le dio una formación muy linda después de verla que su ropa era estudio F. Después de verla en su buena universidad, en todo, cambió todo eso. Y la vi en África durmiendo en el piso sin un ventilador, con el corazón puesto para salvar africanos para la gloria del Señor. Entonces, cuando ella entró a la etapa de la adolescencia, le dije, ¿sabes qué? Todos mis hijos son especiales porque cada uno tiene su especialidad. Pero tú vas a ser la mejor de todos ellos. Dijo, sí, mami, ¿por qué? Yo le dije, porque con los mayores, a raíz de que no tenía mucho conocimiento ni había en este tipo de enseñanzas, yo cometí algunos errores. Ahora, no todas las equivocaciones son con malas intenciones, ¿verdad? Uno a veces se equivoca con buenas intenciones, porque uno piensa que está bien. Y es más, para eso hay un texto que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. De todas formas, equivocación es equivocación. Pero tan lindo Dios, ¿sabe qué nos dice esta mañana? Reconóceme en todos tus caminos, que yo te enderezco las veredas. Entonces, yo le dije, porque vamos a trabajar esta adolescencia, voy a tratar lo menos posible de equivocarme contigo, porque como con la mayor me equivoqué. Resulta que la mayor, cuando entró en la etapa de la adolescencia, estábamos pastoreando aquí la iglesia central. Entonces, primera escena, yo me fui a un pueblito con un grupo de hermanos a evangelizar, Tocancipá, yo no sé, uno de esos pueblitos. Y nos fuimos a un grupito a evangelizar. El Señor le dio la oportunidad a mi esposo de sacar 9 pastores en los 12 años. Mano Marcos Pavón, Mano Cristancho, bueno, otra lista más. Y abrir 12 iglesias. Dios le dio esa bendición de abrir esas obras. Y entonces me acuerdo que salíamos a evangelizar. Y un día yo me voy a evangelizar con un grupito. Cuando yo llego, yo la encuentro a ella, ¿cómo le llaman?
con rulos, ¿cómo decir? Si quieren crespitos, los tuyos naturales, pero sí, como enrulada, ¿no? Rulos, tubos, yo no sé, bueno, ¿sí me entiende? Sábado en la tarde, toda enrulada y con una pañueleta. Resulta que de mis hijas ella era la más descomplicada. Ella no le era problema el domingo en la mañana una falda de jean y una camiseta. La otra era como más dedito parado, esa sí, ya, la dominical. Entonces yo le decía, hija, pero tu ropa, ¿qué pensarán los hermanos? Que, ay, mami, déjeme. Bueno, descomplicada, descomplicada. Y ese día le dije, ve, estás enmarronada, le dije, ¿y eso? Dijo, no, que quiero mañana ponerme una pinta. Y yo le dije, listo, no hay problema, mi esposo está viajando. Al otro día por la mañana, ellos sabían que así su padre no estuviera, había un horario de salida y de estar en la iglesia, porque mi esposo era como muy estricto y muy puntual. Entonces eso quedó marcado en la casa, que había que salir a tal hora. Y yo estoy abajo, saco el carro y estoy, espere. Y ella no bajaba, bajaron los otros muchachos, Keila creo estaba recién nacida, bueno, todos, y ella no bajaba y yo pite, pero se está haciendo tarde. No, cuando ella bajó, resulta que era que se había trasquilado todo esto. Se hizo una flor. Entonces la enmarronadita era para que yo no la viera. Cuando ella bajó yo me quedé, pero yo no le dije nada porque había una chica en el carro que trabajaba con nosotros en mi casa y la recibí en conversa y comencé a evangelizarla, me la gané para el Señor. El Señor me dio la oportunidad de casar 3 muchachas que trabajaron conmigo con pastores, así que si alguna quiere ir, vamos. Entonces yo no le dije nada porque me estaba ganando esa chica para el Señor. Pero cuando llegamos a la iglesia, entonces todos se bajaron y yo ya estaba que hablaba. Entonces apenas se bajaron del carro, yo le dije a ella, quédate un minuto. Y me dijo, sí, ya sé lo que me va a decir. Sí, mami, me motilé. Y hágame el favor y dígale a los hermanos de la iglesia central que yo soy de carne y sangre como los hijos de ella. Como quien dice, no me diga nada. Entonces, claro, comenzó a haber como un choquecito entre las dos. Y en ese tiempo, claro, estoy hablando de hace 35, 37 años. Este tipo de cosas, no. Se escandalizaban esos detalles, Yo me sentí mal. Entonces ese día yo siempre cantaba los coros los domingos en la iglesia central. Mi esposo le gustaba que yo dirigiera los coros. Ese día no quise dirigir los coros, mi esposo estaba viajando. Entonces me acuerdo que una hermana, Mariela Becerra, se me acercó y me dijo, usted está triste, yo ya sé por qué. Y ella era la maestra de ella, de adolescentes. Usted está así porque Jessica se peluqueó y usted está preocupada, que qué van a decir. Y yo le dije, sí, tienes toda la razón. Claro, yo pues en el momento tenía 35 años, yo también estaba joven y bella. Entonces, bueno, en todo caso, comenzó como una guerra entre las dos. Yo a discutirle, yo a regañarla. A los 2 días apareció con un anillo. Cuando le dije, pero ese anillo, aquella, a los 5 días apareció con otro. Y comenzó a haber una peleita. Yo quisiera que tú evitaras eso. Entre las dos, no nos entendíamos, chocábamos. No habían insultos, gritos, pero era una cosita. Un día estaba de cumpleaños. Entonces el hermano Reinel dijo, bueno, la mamá está de cumpleaños. Saliendo ustedes del colegio, nos vamos a ir a un restaurante. Vamos a hacer una comidita familiar. Nos vamos a ir a un restaurante y bueno, en fin, llevar un ponqué, llevar un regalito. Mis hijos y mi esposo, y pidió que en el restaurante nos dejaran aparte, muy independiente de la gente que llegaba. Nos sentamos ahí a comer muy bien todo. Y ya mi esposo tomó la vocería. Vamos entonces a celebrar el cumpleaños. Todo iba bien. Pues de pronto mi esposo dice, listo. Ahora vamos a decirle todas las cosas hermosas que tiene la mamá. Uy, yo saqué pecho. Mamá perfecta. Porque a veces creemos eso. Entonces ya yo, qué
qué bien. Y comenzaron ellos a decir las cosas buenas que veían en mí, mis 3 hijos mayores, porque la chiquita pues estaba pequeñita. Pero casi me muero cuando mi esposo dijo: ahora vamos a decirle, o ustedes le van a decir a la mamá lo que no les gusta de ella. Vea, hermanos, les soy sincera, yo sentí que me corría como una cosa rara dentro de mi mente. No lo dije, pero lo pensé. A Dios gracias que el pensamiento no se volvió palabra, porque lo que la mente piensa, el cuerpo lo ejecuta. Y tal el pensamiento del hombre es el uno reacciona de acuerdo a lo que viene en la mente. No lo dije, se quedó ahí. Pero vea a mi esposo lo que hace. Les cuento lo que pensé. Me traen regalo, ponqué, comida. Me dicen las cosas lindas y ahora le dice a mis hijos que me digan mis defectos. Y me sentí mal. Pero yo traté de disimular hipócritamente. De pronto mi hija mayor dijo: no, papá, ¿cómo se le ocurre? Es el cumpleaños de ella. Cuando ella dijo eso, yo dije: aquí hay algo. Y el papá insistía. Cuando ella dijo: no, papi, es que de pronto ella se enoja. Y hermanos, a mí me provoca abrir un hueco. En ese momento yo era la líder de Dorcas de este distrito. Y comienza el Señor a hablarme. Escucha. Porque hace algunos días en tus oraciones vienes diciéndome que quieres crecer, que me quieres conocer más, que me quieres servir. Y te he oído diciendo que te use, pero te voy a procesar. Escucha. Ya me llené de valor y yo dije: ¿verdad? Ustedes nunca me han dicho mis defectos. Y yo, como me casé tan joven, bueno, en fin. Bueno, hija habla. Y ella de todas formas muy noble dijo lo que no le gustaba de mí. Y uno de los defectos es: mi mamá a todo le pone pero. Mi mamá no ve nada bueno en mí. Y era verdad. Mi mamá le dedica tiempo porque la he mirado que en la iglesia es capaz de sentarse con una muchacha 1 hora para escucharla, pero cuando va a hablar conmigo me dice: apúrate que estoy de afán. ¿Verdad? Bueno, me dijo 3 fallas. Mi esposo dijo: bueno, sigan, Sandra, David. No, ellos dijeron: no tenemos. O sea, el asunto era con ella. Entonces el Señor me dijo: agacha la cabeza y reconoce. Entonces yo dije: bueno, yo no pensé que yo estuviera haciendo daño en mi casa. Tremendo, yo la líder de todo el distrito. Bendición para muchos, pero yo no estoy siendo bendición en mi casa. Bueno, comencé a pedir perdón y me desaté a llorar. Ella muy noblemente dijo: mami, yo no quiero que se sienta mal. Yo no pensé. Le dije: tranquila, esto era necesario escucharlo. Pedí perdón, en fin. Al otro día ellos fueron a estudiar y yo le dije a mi esposo: papi, necesito irme a ayunar. Necesito ir. Tengo unas congestiones en mi mente. Necesito algo. Necesito algo. Me dijo: listo. Yo le doy gracias a Dios por ese apoyo. Mi esposo, como dijo el hermano, mutuamente nos apoyamos. A Dios gracias. Y entonces me fui ese día al templo y le dije: Señor, perdona mis fallas, mis equivocaciones como madre. Yo notaba que cuando estábamos en el culto familiar, en los devocionales, yo le preguntaba a mis hijos: bueno, ¿ustedes qué quieren ser cuando grandes en cuanto al servicio a Dios y de pronto estudiar algo? En fin, bueno. Sandra decía: ay, no, yo sí quiero ser como mi mamá, predicar, servir. David decía: yo también quiero servir a Dios. Y ella decía: no, yo ser salva, lo tengo claro. Casarme con un cristiano, pero servicio, ministerio, no. Y era un rechazo. Entonces yo, mamá, a veces pensaba: tan desagradecida. Ve al Señor como nos tiene bendecidos por medio de una iglesia y no quiere. Vea, a lo menos que dijera alguna palabrita que quiere. Bueno, y me fui ese día, me encerré con el Señor. Le dije: Señor, voy a hacer un propósito. Esta noche vamos a hacer un devocional en familia. Yo voy a pedirle perdón de nuevo. Y esa noche hice algo que me dio mucho resultado.
Nos reunimos en familia, le dije: mis hijas, ustedes llegaron del colegio hoy, no me encontraron. Yo tenía que ir a ayunar porque yo necesito prepararme para ser una mejor madre. Porque hay cosas en mí que no debo de cambiar. De todas formas, vengo de un orden genético, de un papá así, de una mamá. No tuve una formación cristiana antes de casarme. Y son muchas las cosas que me ha tocado hacer. Pero eso no es excusa. Bueno, me arrodillé después de que terminamos el devocional y le dije: tu hija, vas a orar por mí. No, mamá, tampoco está allá. Le dije: sí, ora y perdóname. Bueno, hubo una oración, Dios se manifestó, lloramos, fue muy lindo. Y le dije: ¿sabes qué? Regálame la oportunidad este año de mejorar estas tres cosas. Y me comprometo delante del Señor que voy a trabajar esas tres áreas. Y vamos a ver dentro de un año lo que va a haber en tu mente respecto a mí. Porque los primeros que yo necesito que apruebe cuando yo me paro en un púlpito a predicar es mi familia. Porque uno vive con la familia. Como una chica que llega un día a una iglesia y estaba atrás llorando, y llega una mujer y se le acerca y le dice: ¿por qué está llorando tanto? ¿Por qué llora? ¿Qué pasa? ¿Está sintiendo a Dios? ¿Tiene algún problema? Dijo: no, por ver ese viejo hipócrita que está en el púlpito. Y era el padre de ella, que era un servidor, y estaba dirigiendo el culto. Y la muchacha estaba llorando, llena de ira, porque decía: allá está, que alabemos, que cantemos, que saludémonos con ese amor. Pero cuando llega a la casa parece un león, parece un tigre, enojado, grita. Mi mamá nos grita a todos. Yo nunca voy a ser cristiana, porque el cristianismo que mi padre me ha enseñado es muy diferente. Y dice que la muchacha salió y se fue y nunca más quiso volver a la iglesia. Hermanos, necesitamos que los primeros que crean quiénes somos nosotros es nuestra familia. Mi hijo decía, días antes de irse con el Señor, estaba yo ahí sobándole la cabeza y se queda mirándome y me dice: ¿sabes? Tú eres mi youtube preferida. Me gusta, mamá, cuando te escucho en las enseñanzas. Y una vez lo estaba escuchando predicarle a unos padres y les decía: ¿quién puede aprobar realmente lo que un papá o una mamá predica? Son los hijos. Porque una cosa es ver la persona de paso, pero otra cosa es vivir las 24 horas con la persona. Hermanos míos, si me hice el propósito de comenzar a hacer algunos cambios con mi hija mayor y otros detalles con los otros que no habían dicho. Y ese año me dije: voy a hacer un trabajo. ¿Por qué te lo cuento? Porque yo no sé, después de este programa hay cosas que hay que hacer. El título, el lema de la semana es: familias más fuertes que nunca. Pero nunca podremos ser más fuertes mientras no reconozcamos nuestras debilidades y nuestras falencias, y que hagamos cambio. Y ese año me propuse hacer cambios con la ayuda de Dios, a través de la oración, de ayunar, de crucificar cosas de mi vida. ¿Por qué la hermana Luz Marina habló tanto de oración y ayuno? El ayuno no resuelve los problemas, la oración tampoco. Es Dios. Pero la oración y el ayuno es un medio para quebrantar la carne, para humillar esa carne, para que ese yo, ese ego, ese carácter, todas esas cosas van muriendo para que el espíritu viva ante la presencia del Señor. Y me propuse ese año. Al año siguiente vuelvo y cumplo años, y ella organizó una fiesta con los jóvenes de la iglesia central. Ella la organizó. Entonces: mami, no va a salir esta noche, viernes en la noche. Quédese aquí, la necesito. Ya, listo. Me quedé. Cuando veo que llegan todos los jóvenes de la iglesia. Bueno, ella armó su fiesta. Apenas terminó la fiesta, viernes 10:30 de la noche, 11. Todos se fueron. Y recuerdo que vivíamos en una casa de 2 pisos. Entonces yo la abracé y le dije: gracias, qué detallazo, de verdad no esperaba.
No, mami, con mucho amor, con mucho gusto. Ella estaba cansadita, yo también. Entonces cuando di media vuelta a subir la grada, me dijo, venga. Me aló el vestido, me dijo, venga. Gracias, mami. Porque hace un año en un restaurante te dije todo lo que tenía en mi corazón contra ti, porque no tenías la paciencia, porque necesitaba de tu ayuda y no me prestabas atención. Pero mami, este año de verdad lo has logrado. Déjame darte un abrazo y felicitarte, porque en este año me he dado cuenta la importancia que yo tengo para ti. Nos abrazamos, lloramos, dimos gracias a Dios. Como a las 2 semanas estábamos en un culto familiar, y entonces allí se manejaban las peticiones familiares y de la iglesia. Cuando ella dice, familia, yo quiero que me regalen una oración, porque si el día de mañana Dios me necesita para servirle en algo, aquí está mi vida para servir a Dios. Si yo no hubiera hecho ese cambio, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado con mi hija? Ahora me le dicen Marinita chiquita. Esta mañana estaba saliendo de Cartagena en un vuelo para Cali, donde pastorean con su esposo, porque ella es la que ya me está reemplazando en muchos lugares. Va a ser un año, la invitaron a un campamento en España de esposas de pastores. La invitan a programas de oración, de ayuno. Está tomando esta bandera tremendamente sobre esto. Y a veces cuando yo estoy sola con Dios, yo digo, Señor, gracias, porque me ayudaste a hacer ese cambio. Si no hubiera hecho ese cambio, ¿qué hubiera pasado con mi hija? La habría perdido. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que a tiempo me habló, me enseñó, y aunque en el momento me dolió, pero no importa que duela, pero que la victoria llegue en el nombre del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Entonces, como los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Aprendí la lección que aprendí, que los que a Dios aman, todo nos ayuda a bien. Y Dios me enseñó algo más. ¿Por qué el mundo no cambia? Porque todo el mundo está esperando cambio. Ahí nació eso, Dios me lo puso. El esposo espera que la esposa cambie, la esposa que el esposo, los padres que los hijos que los padres. Y todo el mundo está esperando cambio. ¡Hey, cambia, cambia, cambia! Pero bendito sea el Señor, y ojalá que el Espíritu Santo en esta mañana le revele a aquellos que no lo han entendido, que cuando yo cambio, mi contorno cambia. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Entonces, hermanos, si usted cambia, si su esposa cambia, se acabaron los problemas. ¿Sí? Se acabaron. Porque vamos a llevar a nuestros hijos, a hacer cambios. ¿Por qué necesitamos? Porque mire, esto de vivir bajo la sombra del Señor, bajo la protección de Dios, lo necesitamos con urgencia. Yo quiero que usted me escuche algo que voy a leer, mis hermanos. Este mundo, o convertimos nuestros hogares en un templo y morada del Espíritu Santo, o lo convertimos en un basurero del diablo. Una de las dos. Perdónenme, pero donde no está Dios está el diablo. Sí, es que así es. Pero somos nosotros. Uno a veces escucha, hermano, ay, es que el diablo, pastor, el diablo. Hermano, yo le invito esta mañana, no hable tanto del diablo, hable de Jesucristo, porque el diablo está vencido. No le dé lugar. Eso no es lo que dice la Biblia. No dé lugar al diablo.
Someteos pues a Dios, resistidle y de vosotros huirá. Así su hijo o los miembros de su familia estén viviendo lo que estén viviendo, no le diga: es que el diablo, vea que el diablo. Y el diablo dice: bravo, soy importante, vea cómo hablan de mí. Entonces, como tenemos poder en lo que se habla, porque dice: por tus palabras seré justificado, por las mismas seré condenado. La vida y la muerte está en poder de lo que se habla. También dice Mateo: si tú le dijeres a este monte, quítate, es el verbo hablar, y tu corazón cree lo que tu boca dice, eso será hecho. Entonces, claro, cuando usted tiene un problema grave y se agarra a decirle a su hijo: es que el diablo, pero usted le dice a su hijo: venga, hijo, es que Dios te ama, es que Dios perdona, es que Dios te libera. El Señor te hizo a su imagen y semejanza, y por ahí vino alguien que quiso hacerte daño, pero no, es que Jesús está en esta casa, es que el Señor va a hacer maravillas. Déjame orar por ti. Mira lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted qué está haciendo? Por medio de la autoridad de Dios, porque usted tiene una comunión clara con Dios, número uno. Y número dos, porque usted está bajo la unción, porque usted ora, porque usted medita en la palabra. Entonces, cuando usted está hablándole a su hijo más de Dios, de lo que Dios está haciendo, y no de lo que el diablo ya hizo, el diablo tú lo vas arrinconando, porque ese nombre tiene poder, nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Por eso dice la Biblia: en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Porque escuche esto: si usted no le permite a Dios que abrigue su casa, porque Dios no puede abrigar una casa. Un reino dividido no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer entre sí. Dios no va a estar en una casa donde hay peleas. Dios no va a estar en una casa donde hay celos, donde hay contiendas, donde hay mentiras, donde hay cosas. No. Dios, donde hay esa basura, Dios se va yendo. Pero en una casa donde hay santidad, donde hay amor, donde hay perdón, donde hay presencia de Dios, ahí estamos morando bajo el abrigo del Altísimo. Porque hoy en día todo el mundo dice: Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Ay, yo tengo a Dios. Ay, el otro día estábamos llegando con mi esposo a Argentina. Eso fue antes de mi esposo ya salir del consistorio. Y llegamos a la Argentina y estábamos en un hotel. Estábamos ahí en la salita de un hotel y el misionero estaba haciendo la reserva. Íbamos a unos estudios de pastoría y esposas. Cuando de pronto llegaron dos argentinas súper elegantes, rubias, muy bien vestidas, llenas de joyas. ¿Y cómo se visten las mujeres del mundo? Y yo estaba ahí sentada esperando a mi esposo, cuando de pronto una ya se quedó mirándome. Tú eres la pastora Luz Marina de Galvis. Le dije: no, soy Luz Marina de Galvis, pero no pastora. Entonces, ¿qué eres, profeta? Le dije: no. Le dije: no, soy, vea, el pastor es el que está allá. Él es mi esposo, él es el pastor. Yo soy la ayuda idónea, soy consejera, colaboro. Bueno, en fin. Le dije: en nuestra iglesia no manejamos esto de pastoras, no. Y entonces dijo: ay, porque yo sí soy profeta. Y llamó a una amiga y le dijo: ven, mira, aquí está Luz Marina de Galvis, la que tanto la escuchamos. Ay, venga, qué bueno compartir con usted. Y comenzó a hablarme: no, es que yo estoy bendecida por Dios, mis hijos están bendecidos por Dios. Y no hablaba sino de bendiciones, de victoria, de gloria a Dios. Pero estaba la pobre en unas condiciones que yo decía: ¿dónde estará Dios en esta? Perdóneme. Pero así estaba, con una vestimenta que los hombres pasaban y se quedaban mirándola. Su ropa demasiado salida de tono. Vea, hermanos, estaba pero pintada por toda parte de joyas, pero estaba hablando de Dios con una convicción. Estaba hablando de Dios de una manera que casi como que convencía. Pero es que esto no es cuestión de palabras, es cuestión de hechos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué necesitamos estar bajo el abrigo del Altísimo? Porque escuche esto:
Este mundo está lleno de influencias malignas, porque hay muchas ideologías. Y una de ellas, ¿cuál es? Es ser, sí, como yo me sienta bien y como quiera ser. Es lo que yo defino. Si soy hombre, pero era mujer, no, yo defino. Porque no nacemos con una sexualidad definida según el mundo y las ideologías, sino que no nacemos, sino que nos hacemos. Entonces cada día está entrando una cultura aprobada por leyes y por gobiernos, de que libre derecho a la personalidad, que cada quien haga lo que quiera, porque sacarán leyes, como la última vez el año pasado cuando estábamos en España. Me dice la esposa, el misionero, la hermana Laverne, que en los colegios cada mes están haciendo vestir los niños de niñas y las niñas de niños. Sacaron unas cartillas aprobadas por el gobierno, entonces colocan las niñas vestidas de niños y les dicen: jueguen a lo que quieran, manoseen, toquen, hagan lo que quiera, a ver cómo te sientes en este día. Niños con niños, niñas con niñas. Al finalizar el día les colocan una película. En varios países de Europa les colocan una película, todo llevando a que ellos aprendan a vivir de acuerdo a lo que les enseñan. Entonces la película la ven, es para ir comenzando a despertar en los niños las inquietudes de que tú escoges el sexo que quieras desde pequeños, para que vayan creciendo, porque mire cómo el enemigo está aprovechando lo que Jesús dijo: y estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos, o sea, a tus niños. El enemigo está aprovechando el cerebrito, esa mente de los niños tan inocente, para introducirles cosas que no deben ser. Y usted se acuerda que cuando Moisés le dijo a Faraón de dejar el pueblo libre para irse, entonces hubo un momento en que Faraón dijo: hey, váyanse en todo, pero dejen los niños, porque sabía que si los niños los formaba en esa cultura, eso era lo que quería, que el pueblo de Israel se extinguiera de un momento a otro, porque no había niños. Pero Jehová le decía: un momento, tú no vas a salir sin los niños, ni una pezuña quedará, porque todos saldrán a servir a Jehová de los ejércitos. De que ven la película, comienzan a preguntarle a los niños: ¿cómo te sentiste con tu compañero? ¿Qué parte le tocaste? Mire hasta dónde va. No, que yo jugué con las orejitas, que yo le toqué la naricita, que yo le toqué el pene, que yo le toqué aquello. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, bien. Las niñas, ¿cómo te sentiste? Ay, sí, jugamos y pasaron de todo. Luego les dicen: bueno, ¿qué te gustan, los niños, las niñas? Entonces las niñas que dicen: no, a mí me gustó mi compañerita. Listo. Entonces esa va a ser tu amiguita y más adelante será tu novia. Cuando tú llegues a tu casa, tú le vas a decir a tu mamá qué te gusta, a tu papá, igual a los niños. Y les dan un número telefónico y se los anotan en el cuaderno. Si su papá llega a decirle una cosa, llegue a decirle otra. Si su mamá llega a decirle, a regañarlo, que no le presten atención. Marque a este número, porque ustedes tienen todo el apoyo en este lugar. Hermanos, estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. La Biblia dice: así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. No solamente dice como en los tiempos de Noé, que comían, que bebían, que se daban en casamiento. También dice Mateo: como en los tiempos de Sodoma y Gomorra será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra, pero hay una iglesia que se prepara cada día para estar bajo la sombra del Altísimo. Y vamos a tener que prepararnos, hermanos, espiritualmente, para luchar contra muchas cosas. Por eso tus hijos necesitan un papá lleno del Espíritu Santo, una mamá llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñarles desde pequeños. Varones, hermanos queridos,
Tú marca la identidad de tus hijos varones. Explícale a tus hijos: tú eres un varón. Peluquea a ese niño como varón. Colócale ropa como varón, mamá. Colócale a la niña ropa de niña. Cómprale juguetes, muñequitas de niña a los varones. Que el camioncito, que el balón. Marquen esa diferencia desde pequeñitos. Enséñele a la niña, dígale: vea, mamita, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ese cuerpo no lo puede tocar nadie. Vea, papito, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ore por él. Hermano, los que son viejos como yo, ¿cuándo? Hace años atrás teníamos que orar por la identidad sexual de nuestros hijos. Nunca. Señor, guárdalos de que no caigan en la fornicación. Señor, guárdalos de la lascivia y la concupiscencia. Pero ahora la oración tiene que reforzarse. Guarda la identidad y dígale al niño: tú eres un varón, tú eres un varón. A ver, papito, di: Señor Jesús, gracias te doy porque soy un varón. A la niña enséñale: mamá, Señor, gracias te doy porque soy una niña, soy una niña, soy una niña. Y mientras tú estás limpiando la casa y mientras estás ya pensando esta pobreza, la misma sopa de hueso, ese trabajo que mi esposo no tiene, el que tiene no sirve para nada, que es artera, los más pobres de la iglesia, tus hijos están en la escuela recibiendo una cantidad de informaciones y de cosas, pero una mamá llena del Espíritu Santo, mientras está haciendo la sopita con hueso peladito, guarda la identidad de mi hija. En el nombre de Jesús reprendo al devorador. Guarda la identidad de mi hijo. Y Dios le va a guardar la identidad de su hijo por causa de la razón. Escucha. La razón que se está dando en el mundo está perdiendo la racionalidad. Y la emoción pasó a definir lo que es la realidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sentir o pensar en una idea valga más que lo que la palabra de Dios enseña? ¿O quién nos creó a nosotros? Yo quiero que usted la tenga clara y escúcheme, adolescentes que están aquí, porque hay adolescentes que están llegando a los hogares de los padres diciéndole: papá, mamá, no me gustan las niñas, me gustan los varones. Estoy hablando de muchachos dentro de la iglesia. He encontrado niñas que después de que terminó un culto van y le dicen: mamá, necesito hablar contigo. Es la hora de salir del closet. Mamá, a mí no me gustan los varones. Y es que definitivamente, mamá, yo hace tiempo vengo luchando porque yo creo que nací así. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que a veces la mamá envía un mensaje o llama por teléfono: hermana, ¿yo qué hago? Es que resulta que mi hijo nació desviado, mi hija nació desviada, y tener que llegar el pastor, el consejero, a decirle: no, la Biblia dice varón y hembra los creó Dios y puso una línea divisoria entre lo que es un hombre y una mujer. Papás, necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos la llenura de Dios para que estos niños que están creciendo en medio de un Sodoma y de un Gomorra, pero en medio de todo eso hay un pueblo separado, hay un pueblo escogido, hay un pueblo diferente, hay un pueblo que se gana, tal vez se gana la malquerencia de mucha gente que de pronto nos dicen: es que ustedes son homofóbicos, es que ustedes no, déjeme decirle que Dios me dio la oportunidad de liderar intercesión en Medellín, y varios de los muchachos que llegaban con esos problemas los abrazábamos, les brindábamos amor, orábamos, ayunábamos por ellos, y ahora esos muchachos son libres para la gloria y la honra del Señor. Anoche vino aquí al culto un muchacho, llegó de otra congregación. ¿Usted se acuerda de mí? Dije: a ver, un poquito. Claro, me acordé que una vez me invitó el pastor y su esposa a un ayuno de 3 días. Estoy hablando hace como 15 años. Y en ese ayuno, ese muchacho llegó con un problema terrible. Y anoche me dijo, me acordó el Señor, me dijo: ¿te acuerdas cuando estabas en ayuno en esa congregación? Que ese muchacho llegó con
con unos desvíos terribles. ¿Te acuerdas que en esos 3 días de ayuno hubo un equipo? Tú te metiste entre ellos y comenzaron a orar y comenzaron a ayunar y a clavar. Este es el resultado. Me saca la foto y me dice: mire, hermana, mire mi esposa, mire mis hijos. Estoy sirviendo a Dios porque Dios todavía hace milagros y maravillas. Aleluya. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. En otras palabras, escuche esto: si yo me percibo como un pájaro, entonces seré un pájaro. No como comida normal que me traigan el piste. Sí, porque ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres? Es tiempo de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Estamos viviendo los últimos tiempos, porque déjeme decirle que hay varias profecías que se están cumpliendo. Y para no ir más lejos, una de ellas, hermanos, es que en los últimos días, en los últimos tiempos, los días serán acortados por causa de los escogidos. ¿Cómo será que el Señor previno esto? De saber que por causa de los escogidos, que no caigamos en cosas, que no nos apartemos, que no pequemos, que nos enamoremos de Dios. Dios está acelerando el tiempo por causa de los escogidos, y si no, nadie sería salvo. Hermano, ¿usted no nota que uno se levanta y si no le prestó atención, se le fue el día y no hizo nada? Usted dirá: es que Bogotá, porque 10 billones, ¿qué cuento? Nosotros estamos en una ciudad de 500,000 habitantes. Es igual, el tiempo no alcanza. ¿Usted no notan que uno se acuesta y se levanta cansado? ¿A qué horas pasó la noche? Iglesia, ¿qué hace que fue diciembre? Y mire dónde vamos, y vamos así. Pero esta es la hora que necesitamos levantarnos como iglesia. ¿Por qué? Porque los gobiernos ni la sociedad nos pueden diseñar. Escúcheme, no pueden meterse a diseñar la institución de la familia. ¿Me está escuchando? ¿Por qué no? Porque quien diseñó el modelo y dio las pautas de la familia es el que nos creó, el que nos hizo, el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da las fuerzas, el que en un momento sobre alguien él agacha un dedito para que se muera y cayó, así tenga mucha plata, así tenga lo que sea, como la segunda reina de Inglaterra que estaba a punto de morir y llamó a los mejores médicos del mundo de entonces, y entonces dijo y sacó todo el oro que tenía en el cuarto que le tenían, que era grandísimo, y sacó el oro y sacó las cuentas bancarias y sacó las esmeraldas, todo, y dijo: tráigame el médico más poderoso del mundo de entonces. Y le trajeron el médico más poderoso, y ella en esa cama, y entonces dijo: mire todo el oro, mire toda la plata, mire todo lo que hay en este palacio, se lo doy, pero prolóngueme un poco la vida porque no quiero morir. Y el médico se queda mirándola y revisando los exámenes, le dice: señora, qué pena, de nada te sirve, reina, de nada te sirve el oro, la plata y todo lo que tienes. La vida se te acabó, ya no podrás vivir más. Hermano, nosotros tenemos que ser conscientes que la vida nos la da Dios, y si nos la da Dios es para hacer algo por nuestra familia. Tú no eres un papá solo para comprar tenis de marca. Tú no eres un papá solamente para comprar celulares modernos. Tú no eres una mamá simplemente para hacer una buena comida aunque la hagas. Tú eres un papá y una mamá que te tienes que parar firme, que tu familia es una congregación y que papá y mamá son los pastores de esa congregación que los van a ministrar para llevárselos al cielo. Vivamos bajo el cuidado de Dios, del Dios Altísimo.
y pasemos la noche bajo la protección de Dios. Pero escuche esto, hay que estar debajo de Él. Escúcheme. Una vez mi madre, me acordé esta mañana, fui a visitarla. Ella vivía en Pereira, yo estaba, creo, en Bucaramanga. Y la invité, le dije: mami, vamos a dar una vuelta a comernos un helado. Ella vivía solita allá. Vamos a pasear. También le voy a comprar un regalito. Cuando salimos, íbamos a tomar el taxi. Cuando dice: ay, mija, me tengo que devolver. ¿Y qué pasó? Dijo: no, mija, me tengo que devolver. Como ya era un poquito mayor de edad, me devolví con ella. Cuando le dije: mami, ¿usted qué va a hacer? No, mija, dejar la Biblia abierta en el Salmo 91. Ella convertida, muy buena cristiana, pero a veces hacemos cosas. Yo le dije: ¿usted qué va a hacer, mamita? Dijo: no, mija, dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 para que el Señor, que el que habita el abrigo del Altísimo, entonces me cuide la casa. Yo, con mucho respeto, cerré la Biblia y le dije: tranquila, no se preocupe, que abierta o cerrada, mientras usted esté bajo la sombra del Omnipotente, no hay que abrir la Biblia. Hay que vivir para Dios y se está bajo el cuidado del Omnipotente. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, el tiempo está avanzando y de verdad ahora sí quiero ser corta para darle el final a esto. Tú necesitas, porque yo voy a hablar de unos milagros en el hogar. Y tal vez alguien está aquí que necesita un milagro en su casa. ¿Usted recuerda? El hombre importante, el centurión, creo, su hija adolescente estaba a punto de morir. Estaba grave. Y cómo me gusta que el papá se involucró en la necesidad del hijo, porque a veces en las iglesias tenemos las mamás arrastrando y cargando la familia para Dios. Porque los papás están ausentes, están trabajando, están chateando, están jugando, están descansando. Es más, estaba manejando un problema que me da mucho dolor, de un hogar. La esposa se fue, lo dejó, y el otro día, hablando con él, le dije: séame sincero, dígame la verdad para poder ayudarlo. ¿Crees que ella se fue porque quiso o tuviste la culpa? Y se agachó. Le dije: tranquilo, no lo voy a señalar, no le dé pena, porque soy la hermana Luz Marina, lo quiero ayudar, pero quiero la verdad. Y comencé a darle unas palabras, porque yo siempre le digo: Señor, úngeme para aconsejar, dame unción, dame discernimiento de espíritu. Y comencé a hablar con él. Me dijo: hermana, no le puedo negar, cuando yo me casé con ella yo tenía unos hijitos, y luego con ella tuve un hijo. Y yo recuerdo que yo llegaba del trabajo y ella me decía: mira, vamos a hacer un devocional. Mira, vamos a hacer un devocional, vamos a leer la palabra. Yo no prestaba: ay, hazlo tú. Y así sucesivamente, hasta que llegó el momento. Los muchachos se portan mal en el colegio. Mira, yo no voy a castigarlo porque no son mis hijos, son tuyos, pero te estoy contando porque los muchachos hay que corregirlos. Ay, pero usted sí molesta. Dijo, llegó el momento en que ella dijo: ya no más. Porque si él no se preocupa por sus propios hijos, ¿qué me voy a preocupar? Y ahora ese pobre hombre, hace 15 días fui a su casa porque están sus hijas jóvenes a visitarlos. Fui con alguien. Me daba tanta tristeza porque en esa casa faltaba una mujer, faltaba una sierva, faltaba una esposa, faltaba una madre. Cuando yo llegué a mi casa le dije a mi esposo: papi, tengo mucha tristeza, me da mucho dolor ver al hermano así, pero pobrecito, está pagando las consecuencias por no haber prestado atención. Hermano, yo no encuentro que Sara, donde quiera que llegaban, era la que hacía altar a Jehová. No, la Biblia dice que donde Abraham llegaba, montaba la tienda y un altar a Jehová. Y así sucesivamente le fue enseñando a las generaciones. ¿Y quién era? Hablando
de Job y su mujer, que dice el capítulo 1, ¿quién era el que venía y presentaba a los hijos y hacía sacrificio todos los días ante la presencia de Jehová? Por si acaso mis hijos han pecado, por si acaso en esos convites se han contaminado, todos los días venía y oraba por sus hijos. Hermano, usted no le puede soltar toda la responsabilidad a su esposa. ¿Por qué? Porque es que los hijos necesitan de padre y madre. Hermana que te quieres divorciar, escúchame esto. Cuando Dios une una pareja, el hombre aporta el espermatozoide, la mujer aporta el óvulo. Dios une ese par de personas. Nace un hijo, tiene del papá, tiene de la mamá. Y no me diga, hermana empoderada, perdóneme la expresión, con mucho respeto: es que yo no necesito a mi esposo, yo no aguanto nada, yo no tolero nada, yo solo lo puedo sacar a mis hijos adelante, porque por eso trabajo, por eso me quemé las pestañas. Con todo el respeto, déjeme decirle de casos que he manejado, de muchachos que se desviaron sexualmente porque se afeminaron, porque la mamá era la que los cuidaba, la mamá, porque el papá no apareció por ninguna parte, porque la mamá lo echó de la casa por cualquier cosa. Oh, Dios es sabio. Un papá y una mamá engendran y conciben. Un papá y una mamá tienen que criar sus hijos para que el nombre del Señor sea glorificado y los niños sean de verdad una generación fuerte para la gloria de Dios. Sí, Señor. No es lo mismo. No es lo mismo un hijo criado solo por uno de los dos cónyuges que los dos. Solo en las relaciones. Por ejemplo, el niño se cae, se cayó y se golpeó. ¿Cuál es la reacción del papá? Párese, mijo, párese. Usted es valiente, usted es hombre, párese ya. Ay, papá, ya, tranquilo. Ya, aquí no pasó nada. El niño necesita esa parte, sí, para volverlo fuerte. Pero va a la otra parte, que es la que lo vuelve sensible. La mamá: yo, mijito, como somos. ¿Sabía usted que el niño necesita de los dos para formar el carácter? Entonces, como un chico que me decía: hermana, es que yo crecí al lado de mi mamá, yo nunca tuve una figura paternal. Yo me ponía delantalcitos y me iba a la cocina a cocinar con mi mamá y la admiraba mucho. Se fue afeminando, pero lo que fue llevándose a hacer afeminarse terminó porque el diablo le comenzó a conocer que el muchachito se estaba inclinando. Y a los 13 años, cuando comenzó su pubertad, entonces apareció por ahí un hombre con malas costumbres terribles. Entonces comenzó a comprar lechitos, yo podría pasar el día contándole las historias de las cosas que están pasando para dañar esas criaturas, para dañar los adolescentes, para que ellos se acaben en el camino. Y hermana, yo fui creciendo, nunca tuve. Hermana, si usted por si acaso no tiene un esposo, porque ya motivos muy fuertes, búsquese al tío, al abuelo, y haga que el niño también se relacione con el abuelo, con el tío, un poquito acá, un poquito allá. La oración para que ese niño le pueda crecer derechito y el día de mañana no tenga que llorar con lágrimas de sangre, poder ver a su hijo que el enemigo se lo dañó, porque eso es lo que el diablo hace. Ha venido a matar, a robar y a destruir, pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. De tantas cosas sorprendentes, los milagros definitivamente se está comprobado que Jesús, su ministerio fue acompañado de puros milagros. Y ese Jesús está aquí y todavía hoy. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Todavía hoy Él va a hacer un milagro en alguien, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Ese papá de esa niña adolescente, la niña está grave, la niña se está muriendo, la mamá le tiene que traer los pañitos, le tiene que poner los emplastes que llamaban en ese tiempo, con aceite de olivas, con algunas hierbitas machacadas, y la mamá está ocupada y el papá dice: mi hijita, tranquila, cuide usted la niña ahí, porque yo me voy a buscar a Jesús. ¿Cuánto caminó el hombre? Yo no sé, me voy a buscarlo. Y se fue a buscar a Jesús, y resulta que va y le dice: Señor, mi hija está a punto de morir, vamos, Señor. Pero Jesús nunca podía pasar inadvertido.
inadvertido. Cuando él salía, entonces salía el cojo, salía el ciego, y en esas aparece la mujer. Cuando tú revisas la Biblia, en la mujer que tenía el flujo de sangre, precisamente se atraviesa en el momento que el hombre está: Señor, mi hija está grave, mi hija está grave. Y aparece la mujer que se arrastró. Bueno, usted ya sabe la historia. Jesús se demoró un rato atendiéndole y la gente lo apretaba y todo eso, pero el hombre no se movió de ahí. Ahí se quedó: aquí me quedo, aquí me quedo. Señor, acuérdate, sé que estás ocupado, pero mi hija va a morir. Vamos, vamos, pasito, pero vamos, vamos. Cuando de pronto llega alguien de la casa de Jairo y dice: ¡hey! Ya no molestes más al maestro. ¿Qué pasó? Tu hija acaba de morir. Y el que está aquí esta mañana, ¿sabes qué le dijo? ¿Qué pasó? No, que mi hija acaba de morir. Tranquilo, no te preocupes, porque tu hija vivirá. No se lo dijo a la mamá, se lo dijo al papá. Papá, en esta mañana yo no sé qué está pasando en tu casa. Ya no le dejes tanto la carga a esa mujer. Levántate como un sacerdote y Dios te dará la victoria cuando ocupes el lugar que tienes que ocupar. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Está comprobado que los milagros van acompañados de crisis. Sí. Para poder ver el milagro es necesario pasar por crisis. Cuando llegan las crisis, nadie las programa. ¿Quién dice: hey, yo me voy a programar un problema? Hey, yo me voy a programar una escasez. Hey, yo me voy a programar una enfermedad. Nadie. El día menos pensado llegó, como una mañana, tipo 10 de la mañana. Mi hijo dice: papi, mami, Dios los bendiga. ¿Están en casa? Claro, hijo, estamos en casa. Mami, vamos a entrar por videollamada, porque necesito decirles algo. Cuando ponemos videollamada, él estaba en el carro con la esposa, y cuando pusimos las cámaras, mi hijo se soltó en un llanto terrible. Papá y mamá, me acaban de encontrar un cáncer en la fase 4. Comprometido completamente el colon, comprometido parte de los pulmones y parte del hígado. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros? 3 meses antes lo habíamos tenido en casa. Fuimos, la familia, nos reunimos en Santa Marta, comimos, reímos. Luego llegamos a Medellín, compartíamos con él. A mi esposo le gustaba mucho compartir con él la palabra, porque como él estudió en el Instituto Bíblico Americano, entonces en inglés hay muchas cosas que en el español no se pueden entender, y mi esposo le hacía preguntas, compartiendo con el papá la palabra, y ahí compartiendo. Y que nos íbamos a imaginar que 3 meses después nos iría a hacer una videollamada donde nos decía: me encontraron un cáncer en la fase 4. Los problemas, las crisis, las situaciones, no las programamos, llegan. Pero quiero que te diga algo: el hecho de que mi Señor, porque Él es mi Señor, lo alabo, lo bendigo, lo glorifico. Quiero decirte que el hecho de que mi Dios nos dijo: no voy a sanar tu hijo. Yo quiero decirte que cuando regresamos de Houston a la iglesia y yo dirigí el primer culto, yo dije: mis hermanos, yo quiero orar por los enfermos, porque el hecho de que Dios dijo no a mi hijo no quiere decir que yo no sigo creyendo de que Él todavía sana, que Él todavía hace milagros. Oh, dale un aplauso a la gloria. Gracias Dios, gracias Dios. Aleluya. Hermano, un milagro. Digamos gloria a Dios. Un milagro. Milagro. Y cuando él estaba tan grave, él sacaba mensajes. Anoche un chico me estaba mostrando la página que él tenía. Y en medio de quimioterapias él predicaba y sacaba mensajes y ayudaba a la gente que estaba con cáncer. Un día lo llamó un muchacho, no sé, fue si Puerto Rico o España, uno de los 2 países. Le escribe: hermano Rey del David,
estoy como tú, en un cáncer en la fase 4. ¿Qué me dices? Y mi hijo le dijo que el Señor te puede sanar. Y comenzó a hablarle. Y el muchacho le dice por teléfono: por favor, hermano Reynel David, ¿usted me puede regalar una oración? Claro. Y comenzó a orar mi hijo. Oró con un sentido de pertenencia porque lo estaba viviendo. Y comenzó a orar y a orar y a orar. Y cuando hacían los devocionales con su esposa y sus hijos, decía: vamos a orar por ese chico. Él acababa de llegar de la quimioterapia y se sentaba y decían: vamos a orar, porque aquí es orando. Vamos a orar por ese muchacho. Y oraba por ese muchacho y le mandaba mensajes y oré por él y oré por él. Como al mes el muchacho le escribió, le dice: hermano Reynel David, fui y me saqué todas las pruebas y quiero decirle que el Señor me sanó. Entonces, porque Él es Dios, sana al que quiera y hace lo que quiera. Déjame decirte que en esta mañana el Señor hace milagros. Milagros en casa. Porque Jesús miró a Zaqueo. Y Zaqueo se subió a un árbol. No sé, el pecado es cobarde. Como él era cobrador de impuestos, era ladroncito. Tratémoslo con misericordia. Era ladroncito. Yo no soy capaz de mirarlo cara a cara. De todas formas, él es santo. Y se subió a un árbol. Y el Señor lo vio. ¿Qué se subió a ese árbol? Algunos dicen que ese árbol significa el orgullo, la altivez, qué sé yo. Pero vamos a mirarlo de otro punto de vista. De pronto dijo: no quiero mirarlo a la cara, porque mi conciencia me acusa, el gusano del hombre que no muere. Mi conciencia me acusa que yo estoy robando, cobrando más de la cuenta los impuestos. Mejor me subo a un árbol, pero a lo menos tengo la satisfacción de mirarlo de lejos. ¿Qué se iba a imaginar? Que el Señor le dijo: ¿sabes? Bájate, porque hoy yo voy a tu casa. Dale un aplauso. Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. Ay, hermanos, ¿ustedes se imaginan cuando Jesús llegó a la casa? Llega Zaqueo y llega Jesús. Yo creo que los hijos le decían: mami, qué vergüenza con Jesús. Porque los hijos sabían lo que su papá hacía. Mi papá roba, mi papá abusa de la gente. Vea, Jesús llegó aquí, qué vergüenza, mamá. Esta casa está sucia. Porque de todas formas ellos tenían conocimiento de las cosas espirituales. Pero ¿cómo sería el impacto de la presencia de Dios en esa casa? Que ese hombre comenzó a sentirse redarguido. En esa casa tuvo un encuentro con Dios tan profundo que dijo: me voy y le voy a devolver a todos los que le robé. Y en esa casa la tristeza se volvió alegría. El robo se convirtió en bendición. Y Jesús hizo un milagro en esa casa. Salvó a Zaqueo, salvó a su mujer, salvó a sus hijos. Yo creo que a veces cuando Zaqueo le decía a sus hijos: hijos, vamos a la calle, vamos a comprar pan, vamos a comprar un cordero. No, papá, qué pena, qué vergüenza, porque saben que usted está robando. No, vámonos por un lado, mamá. Qué vergüenza, ¿quién va a querer andar orgullosamente? Yo voy con mi esposo, con mi hijo que es un ladrón, vamos. Nadie, cierto que no. Pero cuando Jesús salió de esa casa, algo pasó. La casa se transformó. Entonces cuando el hombre sale a devolver el dinero, entonces
comenzó tal vez a pedir perdón, arregló su vida. Ahí sí los hijos salían con el papá, papá, vamos, un papá transformado, un papá cambiado, un papá y una mamá. Ahora sí llegó a Dios a nuestro hogar y cambió nuestra vida. En esta mañana yo quiero decirte que si Jesús no está en tu hogar, bájate del árbol en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea que tengas vergüenza de mirar a Jesús, sea que sea por altivez, orgullo que estés, sea lo que sea, bájate del árbol, ábrele la puerta a Jesús y cambiará lo que sea, hará maravillas y milagros. El ministerio más largo que ha habido en la Biblia fue el de Noé, más de 100 años. Y todo ese tiempo anunciando que iba a haber un diluvio y haciendo un arca. ¿Sabe qué? Nadie creyó. Pero el ejemplo que nos da la palabra de Dios fue que su familia sí le creyó. Vivían con él y sabían que lo que Noé decía era la verdad. Se salvó su familia. Hermano, si usted es un evangelista, gloria a Dios. Si usted está trabajando en esto de evangelismo, si está trabajando en refanes, sígalo haciendo. Hay que salvar las almas, hay que hacer este trabajo. Pero yo esta mañana que estamos culminando este programa, te invito para que te salgas de Judea, de Samaria, de lo último de la tierra y te metas a Jerusalén, que es tu propia casa. Y entonces te atrevas a meterte en programas de oración, de ayuno. Tan rica esta alfombra para no tirarse a orar. Y que vengas y que te tires a algún rinconcito y dígale: Señor, ya no más mi casa perdida. Ya no más. ¿Sabes qué? Una mujer en Bucaramanga, tuve una experiencia tremenda con ella. Recién llegamos de pastores a Bucaramanga. Mi esposo me nombró presidenta de Dorcas. Entonces yo le dije a mi esposo: yo quiero comenzar a tener cada mes 3 días de ayuno. Yo me le quiero poner al frente. Le dije a mi esposo: quien me quiera acompañar, bien, y si no, yo lo hago sola, porque el Espíritu Santo no se derramaba. Y hacía años que decían que nadie hablaba en lenguas. Era una situación tremenda. Y yo le dije a mi esposo: es que aquí hay cosas que no salen sino con oración y ayuno. Y yo quiero darme ese gusto de ser la presidenta de las Dorcas este año, de ver mucha gente llena del Espíritu Santo. Y me hice el propósito, mi esposo me aprobó. Un día llegó una mujer descarriada: hermana, yo puedo estar en estos 3 días de ayuno. Es que yo me descarrié. Fui la primera en mi casa. Yo fui la que llevé la música mundana. Yo fui la que llevé el aguardiente, todo el trago. Yo fui la que llevé la música, todo. Ahora mi esposo, mis hijos, todos están perdidos. Yo puedo ayunar estos 3 días para que el Señor me perdone, porque he leído que convertidos a mí con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. ¿Lo puedo hacer? Le dije: claro. Y en esos 3 días le dije: ven, te voy a ayudar. Y me uní con un grupo. Y al tercer día esa mujer salió como un gigante, llena de la gloria de Dios. Fue y se quitó esa ropa que tenía, todas esas arandelas que tenía. ¿Y sabe qué hizo? Llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, llamó a su esposo: venga, mi amor, y a sus 3 hijos, vengan aquí a la sala. Y la sala estaba llena de trago, de música, de todo lo que vivía. Y les dijo: vengo hoy, y se arrodilló a que me perdonen, porque toda esta basura que está aquí, yo fui la culpable, yo fui la que abrí la puerta para que el mundo se entrara a mi casa. Ahora, después de 3 días de ayuno, Dios trató conmigo, me liberó, me cambió. Quiero que me perdonen, perdónenme. Y el esposo asustado y los hijos: mamá, ¿pero qué le pasa? No, es que me encontré con Dios, mi carne murió, se quedó en ese altar, ahora quiero de Dios y ustedes me perdonan. Y el esposo todo asustado y los hijos: sí, pero párate, te perdonamos. Sí, pero párate ya, porque esa mujer estaba en llanto. Dijo: pero la manera en que ustedes me van a confirmar el perdón es que me permitan sacar toda esa música, todo ese trago, toda esa basura que hay aquí y botarle, que ustedes me ayuden. Y esa mujer estaba con una unción tan poderosa. Bien dice la Biblia: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Bien dice la Biblia que la unción rompe el yugo. Esa mujer llegó llena de poder, llegó llena de autoridad. Mire, el papá, que tenía un carácter de santanderiano bien fuerte, él comenzó a sacar el trago, él traía las bolsas, los hijos comenzaron a botar toda esa música que tenía. El Señor limpió esa casa, esa mujer Dios la llenó con el Espíritu Santo, y ahora toda esa familia alaba, glorifica a Dios. Porque déjeme decirle que en casa todavía Dios hace milagros. Digamos gloria a Dios.
Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Milagros. Pero sabe, hermano, yo me alegré mucho viendo ese grupo de oración. Lástima los que no vinieron, pero la próxima venga. Ve, hermano, programa de oración y ayuno, no te lo pierdas en este tiempo. No te lo pierdas. Porque aquí traes tus debilidades, tus flaquezas. Aquí cuando estás orando y ayunando, la mente se te despeja. El Señor te da ideas de trabajo. El Señor, jóvenes, hasta en esto el Señor resuelve lo sentimental que anoche me estaban preguntando los que me hicieron una entrevista. Porque cuando mi hija conoció al joven que vino colombiano que vino de África, que estaba en una misión, y se conocieron, y él no tenía sino un mes para estar en Colombia y luego tenía que irse. Y cuando ellos se encuentran se gustaron, y bueno, y comenzaron a charlar y hablaron, qué sé yo. Y luego el muchacho, como a los 8 días, con ella se ponen de acuerdo, vamos a hablar con papá y mamá. Hablaron con nosotros. Hermanos, me queda un mes. Si es la voluntad de Dios, en un mes que se organice este noviazgo, organizamos nuestro noviazgo, yo me vuelvo a África y en menos de un año yo vengo para casarme y llevármela para África. En un momento ella tenía 20 años y le dije, bueno, reina, África no es Colombia. Yo ya estuve en África visitando a los misioneros y le comencé a contar, esto no es cualquier cosa, no sé si estás preparada. Nos vamos a parar todo. Usted sabe lo que a veces hacer parar a un joven a las 5 de la mañana a orar. Ay, eso es. Y en Bogotá, no. Bueno, allá estábamos en clima caliente. Y todos los días yo le decía, Keila, vamos a orar. Tú no vas a orar por mí. Vamos a decirle al Señor que si esto es de parte de Dios, en un mes el Señor defina esto. Porque este muchacho se va, él se quiere ir con esto organizado. Y que si no es de Dios, lo desbarate. Y cada 8 días un ayuno. Recuerdo que ya faltaba el último ayuno para el muchacho venir, que lo habían invitado a varios eventos en varios lugares de Colombia. Ya venía, si las cosas se daban, amén. Y si no, él se regresaba para África. Y me siento con ella y le dije yo, mañana vamos a hacer el último ayuno, nos vamos todo el día. Así que apagar celular, nos vamos a conectar con el cielo. ¿Cómo te sientes? Dijo, mamá, la verdad, tengo el 80% que sí, pero tengo un 20% que tengo miedo, que tengo temor. Y no sé, como que me asusta que yo no voy a aguantar en África, que yo le pueda hacer daño al ministerio de esa visión de ese muchacho. No sé, le dije, reina, pues el 20 que necesitas te lo da Dios. O el 80, Dios le agrega el 20. Y no, pero esto lo vamos a definir en oración. Y escúcheme, lo que pasa en el templo cuando hay oración y ayuno. Ese día llegamos a ayunar. Yo me hice la parte de atrás, ella se vino adelante. Y yo le dije, nuestra oración en este ayuno es que Dios confirme, porque Él ya llega en 4 días y será un sí o un no. Y ella, yo me acuerdo que se tiró y oraba, Señor, tu voluntad, Señor, confírmame. Ya llevábamos más o menos como 3 horas orando, cuando de pronto yo siento que pega un grito, mami, pero estaba en un mar de lágrimas. Estábamos solitas en el templo. Yo dije, sí, ya voy. Porque llegó un momento que le dijo, vea, Señor, yo necesito que tú me hables por tu palabra. Me vas a mostrar por la palabra si esto es tu voluntad o no. Hay gente que dice que abrir la palabra al azar, que Dios habla en toda parte. Es verdad, Señor, pero esto es algo entre tú y yo. Necesito definir el futuro de él y el mío. Señor, háblame por tu palabra. Y ella estaba llorando, tirada en el piso, cuando abrió la palabra y le sale, Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Y comenzó a leer. Y llega un momento, y ella lo estaba leyendo, creo, en la Biblia juvenil, donde el siervo de Abraham ya llevaba varios días. Bueno, lean los jóvenes. Es una historia romántica y espiritual muy linda, porque hubo señales. Y Dios también se mete en las señales. Dios se mete en las señales. Y déjeme decirle que cuando ella llegó a esa parte, que el siervo dice, Señor, yo ya llevo varios días, mi amo Isaac está allá porque necesita ser consolado por la muerte de su madre. Y yo necesito llevar noticias si de verdad Jehová bendijo este viaje y habrá esposa para él. Y le dice al papá, ¿será que la muchacha irá conmigo? Y el papá dice, listo, la llamó. Y le dice, Rebeca, bien. Y cuando ella llega, leyendo ahí tirada en el piso, que cuando Rebeca llega le dice, sí, padre, aquí estoy. Y el papá le dice, ¿irás con este hombre? Y cuando ella responde, sí, Señor, yo iré, ella comenzó a sentir la presencia de Dios. Dice que los pelitos se le pararon de punta cuando ella me pegó ese grito, mami, venga, mami.
Estaba temblando en el piso. Mamá, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré. Y fue la voluntad de Dios. Van 15 años de matrimonio, de ministerio. Y dice, mamá, este era el hombre que Dios me tenía. Cuando tú te atreves, todo lo que pidieras en oración creyendo. Y eso lo sabe el diablo. Por eso te pone pereza, por eso te entretiene. Pero en el nombre de Jesús, culminando este programa, iglesia, más oración en familia y más milagros y victoria. Dale un aplauso al Señor. Dos milagros y terminamos. Ya me voy. Aleluya. Te voy a dar un secretico en la oración. A mí me gusta decirle, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver milagros. Me gusta mucho. Y Dios me deja ver unas cosas. Yo me tiro en un rincón. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver un milagro en alguien. Yo quiero ver un milagro en una familia. Y recién llegados, una situación, el matrimonio, porque hubo un problema muy delicado de moral. Y ese hombre no quería saber nada de ella. Yo hablo con ella, mi esposo habla con él, nada. Hablamos con ambos, nada. Ella desesperada, y le dije, hagamos una cosa. ¿Me quieres acompañar? Yo te acompaño. Y vamos a venir a orar al templo las dos solitas. Y dile a Dios, quiero un milagro. Que Dios sane el corazón de tu esposo, que Dios sane el corazón de tus hijos. Y comenzamos a orar. Le dije, baja la cabeza. Recibe humillaciones, desprecios porque fallaste. Y la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado. Si el Señor Jesús se agachó, le dijeron, demonio tiene, lo escupieron, le alaron las barbas, hicieron de todo un santo como él, y se dejó pisotear. Y las últimas palabras fueron, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no agachar tú la cabeza? Pero te voy a ayudar a orar. Y comenzamos a orar y comenzamos a orar. De pronto, un día cualquiera, el hombre muy renuente, le dije, oiga, venga, usted sigue viniendo a la iglesia, usted es muy fuerte, usted es muy valiente, Dios lo ama. ¿Por qué no me acompaña a un tiempito de oración? Pero no me diga que vuelva con ella, que se arregle. Le dije, no, pero para que lo menos el Señor sane tu corazoncito, permítemelo. Y lo acepto. Y ese día yo comencé a orar, sana su corazón, sana su corazón. Hermanos, y Dios comenzó a sanar y comenzó a sanar. Y para no alargar mucho, llegó el momento en que volvimos a reunirnos y Dios comenzó a obrar y comenzamos a darle la consejería, cómo seguir manejando. Y ahora son unos tremendos servidores. Estos días se estaba organizando porque es una servidora. Estos días yo la veía. Hoy es más, mi grupo, que es el grupo Pablo de oración, el día antes de venirme le dije, hey, necesito que tú eres de mi grupo, necesito que me lideres la oración este fin de semana porque no voy a estar. Es una apasionada para orar, para interceder. Dios hizo un milagro. Déjame decirte que todavía Dios hace milagros en la casa. Pero si no hay oración, no hay milagros. ¿Lo entiendes? Si no hay oración, no hay milagros. Porque hoy en día queremos los milagros chateando, comiendo y durmiendo. No, 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 no. Dios también espera que tú hagas algo. Por eso no pasa nada. Dios no puede hacer milagros donde no hay compromiso. Pero cuando tú te comprometes a buscar a Dios de todo corazón, las victorias vienen porque viene. Dios te da la autoridad para aplastar la cabeza del diablo. ¿Te acuerdas cuando la caída de nuestros primeros padres? El Señor le dijo al hombre, con el sudor de tu frente trabajarás. A la mujer le dijo, con dolores de parto tendrás tus hijos. En otras palabras, como en el original quiere decir, cuidarás tu casa, cuidarás tus hijos. Y a la serpiente le dijo, tú te arrastrarás. Pero le dijo unas palabras a la mujer. Siempre lo aplicamos a la iglesia, pero es palabra mujer. Y tú le aplastarás la cabeza a Satanás. Déjame decirle que si a alguien la serpiente te morderá el calcañar. Nadie se muere porque le muerden un talón. Quedará cojo, los nervios quedarán desubicados, los tendones, botará sangre, pero no se muere. Ay, pero un golpe en la cabeza se aplasta. Tenemos la autoridad de Dios, del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos lo creen en esta hora?
milagro. Eliseo, siervo de Dios, tengo un problema en casa. ¿Qué te pasa, mujer? Pues mi marido, tú sabías que era profeta. El pobrecito por ahí se metió en deuda, yo no sé qué. Pero dejó deudas. ¿Y sabe qué es lo último que dijeron los acreedores? Que como yo no tengo dinero para pagar, se van a llevar a mis hijos secuestrados. Un medio de pagar la deuda. Se los van a llevar. A usted que vengan y le digan que se le van a llevar los hijos, ¿usted qué siente? Hace 6 meses estuve por allá en un distrito y llega una hermana y me dice: hermana, mi hijo se lo llevaron, va a ser 1 año. Vivo en una finca. Se llevaron a mi hijo, no sé nada de él. Se lo llevaron, hermana, ¿qué hago? Yo le dije: ¿cuánto estás orando? ¿Estás ayunando? Sí, hermana, ahí su esposo. No, mi esposo, como quieto. Le dije: llámame a tu esposo. Y lo reuní y le dije: hermanos, ustedes en esa finca, vea, yo de ustedes en esa finca me pararía la madrugada y a corretear toda esa finca y a pelear contra las fuerzas del mal, a reprender ese espíritu que tiene atado a tu hijo por allá en enredos y en cosas. Y le dije: comienza, que yo en la congregación voy a pedir oración, me pastoreamos, porque era un caso grave. Y comenzamos a orar. Le dije: pero tú misma vas a dar a luz a tus hijos. Y al esposo le dije: perdóneme, caballero, pero usted quiere ver a su hijo libre. Claro que sí, mi muchacho de 18 años. Le dije: tienes que guerrearla. Eso no vas a ver la victoria cortando plátanos ni cogiendo café. Es guerreándola. Levántate a la madrugada y en ese campo donde nadie te escucha, grita, reprende al devorador de tu casa, porque será arrebatado el botín del valiente, será quitado el cautivo del tirano. Yo defenderé tu pleito, yo salvaré a tus hijos. Pero hay que pelear, hay que guerrear. Y la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. En este tiempo la pelea nuestra para salvar los hijos no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra espíritus de los aires. Pero no la vas a ganar ni con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Apláudale esta mañana. Iba a ser 2 meses. Ella a veces me escribía, yo le decía: ¿cómo vamos? Aquí vamos. Le dije: tranquila, ánimo, no se desanime. Iba a ser como 2 meses, me entró un mensaje: hermana Luz Marina, ¿se acuerda, fulano? Claro, mija, cuénteme. Hermana, mi hijo está libre para la gloria y la honra del Señor. Todavía el Señor hace milagros en casa. Entonces, lo que pasa es que, hermanos, dile al Señor que te enseñe a orar. Dile que te dé autoridad espiritual en la oración. Dile que te dé sabiduría. Oye, hermano, yo podría pasar el día contándole los milagros. Hay gente que dice: pero yo no veo nada. Yo sí veo mucho, mucho. Podemos ver cosas grandes, pero hay que orar. Hay que salir de la dimensión de acá para irnos a la dimensión del Espíritu, donde vemos. Hay que subir al monte, hay que bajar madera, hay que cortarla para restaurar la oración, la búsqueda de Dios. Entonces veremos cosas grandes y nuestras familias serán bendecidas. Profeta de Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes en casa? Ay, tú en casa, escuche, hogar, un poquito de aceite. Bueno, mujer, ve y dile a tus vecinos que te presten vasijas y no pocas. Oiga, pero el profeta está loco. El profeta está loco. Y usted dirá: esta mañana esta hermana Luz Marina está loca. Sí, loca, loca por ver a Dios moverse, loca por ver maravillas en medio de su pueblo. Porque me da mucho dolor ver cristianos que tienen al Señor arrinconados. Es que mis hijos se están perdiendo, es que en mi casa el diablo está haciendo lo que quiera. No, el diablo no va a hacer lo que quiera, porque tu casa es de Dios, tu familia es de Dios. Solo que levántate a pelear y a reclamar las promesas de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Eliseo, el profeta está loco. Dice que vaya y busque muchas vasijas con una gotica de aceite. Pero es que el profeta está hablando por la fe. Y cuando tú ores tienes que tener fe. Y es por la fe, la certeza de las cosas
cosas que se esperan y la convicción de las que todavía no se ven. Cuando tú has orado por algo, ya comienza a accionar la fe y a decir: gracias por el milagro, gracias por las maravillas. Yo sé que tengo la victoria, yo sé que tengo la victoria, yo sé que tengo la victoria. Y Dios honra la fe. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¿Qué hizo la mujer? Ella no dijo: ay no, profeta, pero usted cómo le ocurre. ¿Usted es que quiere llenar este espacio? No, yo. Ahora, profeta, imagínese que como mi marido era profeta, era muy conocido. Los vecinos se dieron cuenta que se van a llevar a mis hijos secuestrados. Se dieron cuenta que yo estoy pobre. ¿Usted cree que esas vasijas de barro que les costó tanto hacerlas, porque era un proceso tener una vasija de barro, me van a ir los vecinos a prestarla? Si ellos podrían decir: van y la venden, y nos deja sin vasijas. Ella no puso nada. Ella no se pegó de circunstancias, ella se pegó de la fe. Y dijo: ve donde tus vecinos y presta vasijas, no pocas. Escúchame, obedécele a Dios, haz lo que Dios te manda, porque Dios sabe por qué lo dice. Bendito sea el Señor. Tú te equivocas, yo me equivoco, pero Él no se equivoca. Y se fue. ¿Y qué le dijo después? Enciérrate en tu casa. Escúcheme, casa. Y en la casa ella involucró a sus hijos. Hijos, venga, vamos a unirnos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que mientras hubo vasijas, hubo aceite. Los hijos involucraron. Hermano, involucra a tus hijos desde que están pequeños. Comienza en la casa. Venga, vamos a cantar. Por favor, haz apagar esos aparatos por un momento. Haz a traer esos celulares y colocarlos. Vengan, todos esos aparatos quedan aquí, porque vamos a entrar a la presencia de Dios. Vamos a orar, vamos a cantar unas alabanzas. Venga, manejemos en familia. Hermano, meta a Dios en su casa. No solamente Dios es para la iglesia, Dios es para el hogar, porque tú no vives en la iglesia, tú vives en el hogar. ¿Dónde pasamos más tiempo? No es en el hogar. Entonces, ¿por qué nuestros hijos se untan más de lo de afuera que lo de adentro? Porque poco estamos dando adentro. Yo tuve una de tantas, cuando estaba liderando intercesión en Antioquia. Entonces, claro, el Señor liberaba gente, porque hacíamos programas de oración, ayuno. Liberó varios muchachos con muchos problemas. Entonces, como yo hablo duro, entonces mi hija llegaba de estudiar y yo le decía, llamaba al equipo, le decía: sí, hermanos, entonces nos encontramos mañana porque hay una batalla fuerte que librar, pero el Señor nos va a dar la victoria. Vea, van a llevar a ese muchacho y nos vamos a... Y ella escuche y escuche y escuche y escuche. Un día llegué de ayunar y ella me dijo: présteme su pañuelo. Ya estaba a punto de casarse para irse a África. Lo tocó, me dijo: ¿está mojado, no, mami? Yo le dije: sí. Usted llora mucho, ¿verdad, mami? ¿Se me va a envejecer? Yo le dije: no, tranquila. Dijo: mami, ¿es cierto que usted llora mucho por la gente? Le dije: sí, porque Dios me lo pone. ¿No ve que Jesús lloró por Lázaro? ¿No ve que lloró por la ciudad de Jerusalén porque iba a ser destruida? Y él dice que el que siembra. Y yo le hablaba esas palabras. Y había noches que yo llegaba de algún programa y yo le contaba a ella: mami, te voy a contar, el Señor nos dio victorias, esto, aquello y lo otro. Yo que me iba a imaginar que se estaba formando, Dios estaba formando una niña para llevársela a África, hermano, porque esto de intercesión en Medellín, de tantas victorias que vimos, gente liberada de muchas cosas, resulta que cuando ella se fue para África, allá ellos se mantenían en oración y ayuno porque les llegaba gente con espíritu, porque déjeme decirle que los demonios del infierno pasaron a África y luego al mundo entero. Cuna de demonios. Ellos en todo culto les llegaba gente inconversa, endemoniada, porque hacen pacto directo con los demonios. Ellos convierten las personas en animales. Bueno, eso es una cosa terrible. A mi yerno varias veces lo quisieron matar por medio de brujerías, pero no podían hacerlo. Pero en ese lugar yo vi a esa niña de 21 años. En una ocasión fuimos y había una muchacha llamada Eidimara, africana, y esa muchacha venía y se rendía al Señor. Tenía un niño. Mi hija le dijo: yo te lo cuido para que vayas a trabajar a una familia que paga para que ganes plática para vivir. Yo te cuido tu hijo africano, pero sigue a Dios. Y ella la ayudaba. Pero a veces la muchacha se desubicaba, se iba y se revolcaba con esos endemoniados y llegaba con cosas raras. Íbamos para una vigilia. Íbamos en un carro, íbamos como con 15 africanos, mi esposo, mi yerno, ella y yo. Íbamos para una vigilia. Cuando yo escucho atrás que ella le dice: Eidimara, en el idioma: Eidimara, te noto rara. No me digas que tú me le has fallado al Señor estos días. Entonces ella le contestaba. Dijo: bueno, vamos para una vigilia. Eidimara, yo siento tu mirada, no me gusta. Y yo veía a esa muchacha hablando con una autoridad espiritual.
Yo decía, Dios mío, y Dios me decía, ¿te acuerdas cuando tú llegabas de los programas de oración y ayuno y contabas los testimonios? Lo que tú estabas haciendo sin darte cuenta era alimentándola a ella para prepararla. Oiga, hermanos, y cuando llegamos a esa vigilia, de pronto mi hija se perdió y había un saloncito. Cuando de pronto la puerta cerrada y nosotros afuera comenzando la oración, cuando menos pensamos, ella comenzó a orar por esa muchacha, a reprender esos demonios de esa muchacha. Eso se manifestó y ella sola, con 21 años, sacó a esa muchacha de allá liberada completamente. No llamó a papá, no llamó al esposo, no me llamó a mí. Como padres, transmitámosle a nuestros hijos poder, autoridad, para que el día que ellos sirvan a Dios lo hagan de todo el corazón. ¿Y qué sucedió? Y nos vamos preparando para la canción, pero escúcheme esto. El milagro sucedió en la casa. Ese aceite se vendió, se pagó la deuda y con el resto comieron. Pero escuche, cuando Sísara llegó a la casa de Jael, el enemigo llegó a esconderse en la casa. Recuerda cuando Dios le dice a Barak por medio de Débora: levántate, ve al monte Tabor, reúne 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y ve y pelea, porque el pueblo estaba arrinconado. El pueblo salió con Débora para matar a Sísara y el ejército. Murió todo el ejército, pero quedó el demonio principal. Sísara salió corriendo, pero había una casa, era tienda, pero para nosotros hoy es casa. Salió corriendo y el hombre llegó a esa casa. Y allí había una mujer que le inspiró el valor de Débora. Ella decía: uy, qué mujer tan valiente, qué mujer. Como necesitamos que en la iglesia se levanten líderes que inspiren a orar, a ayunar y a traer victorias a los hogares. Por eso, hermanos, de las directivas, servidores, pídanle a Dios: quiero ver un milagro en mi casa, quiero ver. Cuando te pares aquí a predicar, no cuentes el milagro de Julano, sino tu propio milagro, porque el Señor todavía hace milagros. Alabanzas al Señor. Oiga, y el hombre llegó. Oiga, y esta tremenda le dio leche. Se dice que eso era como una especie de cumis que hacía como adormecer. Y como el otro estaba cansado de pelear, y estando ahí mismo tenía en la casa, tenía el mazo, ahí mismo tenía todo listo. Y en la propia casa Jael mató al enemigo. Ella no dijo: ay, qué miedo, qué susto. Yo no, ay, yo voy a ir a buscar a Débora a ver si viene, yo voy a ir a buscar a Barak. No, ella solita dijo: este es mi momento, esta es mi oportunidad. Y cuando llegó Barak buscando al enemigo, dijo: ven, aquí te traigo algo, ven, abre la puerta. Mató al enemigo en la casa. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús, que si el enemigo está metido en tu casa, usa la autoridad de Dios para matarlo, porque si él ha venido a matar, a robar y a destruir, Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Dele un aplauso al Señor Jesús.